Hasta hace 40 días, antes del 3 de enero, ver una manifestación de esta magnitud en Venezuela, sin la acostumbrada represión del régimen, sería impensable. Tras la caída del tirano Nicolás Maduro, hoy los jóvenes convocaron y miles de venezolanos pacíficamente alzaron su voz de nuevo, sin temor a ser agredidos y silenciados por las fuerzas y el aparato criminal de la dictadura chavista madurista. Con este resumen de imágenes de las masivas manifestaciones este jueves 12 de febrero por la libertad y la democracia en Venezuela, la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jorge Adrián Orozco, para mí es un gusto acompañarlos nuevamente. La noticia tiene como protagonistas a los jóvenes venezolanos. El movimiento estudiantil volvió a las calles en el Día de la Juventud y en un momento determinante para la transición hacia la democracia. El mensaje y la exigencia al régimen en manos de Delcy Rodríguez son claros y contundentes. Amnistía y libertad plena para todos los presos políticos. El punto clave de la noticia: la mayor concentración tuvo como epicentro Caracas, la capital, bajo el liderazgo de estudiantes y docentes de la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Simón Bolívar y la Universidad de los Andes. A nivel nacional, al menos 30 ciudades se sumaron a la movilización cívica y democrática. La respuesta fue altamente positiva en estados como Carabobo, Táchira y Bolívar. Nosotros fuimos los primeros en decir el 10 de enero que no reconocíamos a un régimen criminal, pero también nosotros asumimos posteriormente las banderas de la lucha para apoyar a los presos políticos después del 3 de enero. Este país cambió y decidió cambiar, y nosotros estamos dispuestos a seguir avanzando en la reconstrucción de este país, en avanzar en torno a la reconciliación nacional y en lograr acuerdos comunes para el gobierno de este país. Hablamos de la paz, porque precisamente la paz para nosotros es la democracia, es la reconciliación, es la construcción unitaria del país que soñamos y que merecemos. No es posible que un gobierno se haya dedicado a acabar con los sueños de una juventud que hoy precisamente vive, sueña y goza de plenitud y de libertad. Salimos todos hasta que salgan todos. Es la consigna de la histórica jornada que vivió este 12 de febrero Venezuela. Sonaron todas las voces unidas al clamor y al anhelo de los familiares de los presos políticos que el régimen de Delcy Rodríguez aún mantiene en sus cárceles y centros de tortura. Desde el anuncio de las liberaciones, oficializado el 8 de enero como supuesto gesto de paz luego de la captura de Maduro, solo han sido excarcelados 431 prisioneros políticos según datos verificados por la ONG Foro Penal con corte al 10 de febrero. En total son 639 los presos políticos que siguen como rehenes de la dictadura. Entre ellos, no olvidemos, 185 militares. Esto es una manifestación donde se refleja que el miedo se venció, ¿ok? Que es una sociedad pacífica, que clama libertad, que todavía no hemos llegado a ese punto de liberar a toda Venezuela porque hay presos políticos, hay gente que los liberaron, supuestamente están en sus casas con un grillete y esto es condenable. Esto no es libertad, ni tampoco libertad condicionada a los presos que han liberado. Entonces, aquí estamos y lo puedes ver tú, Oliver, una manifestación pacífica totalmente de estudiantes, jóvenes, sindicatos, enfermeros, profesores, todos jóvenes que construimos este país, lo vamos a reconstruir, que lo vamos a convertir en una tierra de gracia después de haber tenido un país arrasado por el socialismo. Saludo a Nickmer Evans, exprisionero político venezolano, politólogo, director del medio digital Punto de Corte. Evans fue excarcelado el pasado 14 de enero tras permanecer más de un mes en el Helicoide, en el centro de torturas de Caracas. Gracias por estar aquí hoy en la noche. Saludos, muchísimas gracias por el contacto. También nos acompaña la señora Rosa Orozco. Ustedes la recuerdan muy bien. Ella es la madre de Geraldine Moreno, estudiante víctima de la dictadura venezolana, asesinada durante las protestas de febrero de 2014. Fuerzas represoras del régimen descargaron contra la joven de 23 años 2 cartuchos de perdigones. Hoy Rosa es la fundadora, líder de la organización Encuentro Justicia
y perdón, y también se unió hoy, por supuesto, salió en homenaje a su hija a acompañar estas manifestaciones en Venezuela para exigir la libertad plena de los prisioneros políticos y la democracia. Gracias, Rosa, por estar aquí en la noche. Gracias a ustedes por habernos invitado. Comienzo con Nickmer Evans. Quiero preguntarle hoy, este 12 de febrero de 2026, ¿qué significado tiene esta manifestación para Venezuela, para la democracia de la región? ¿Y qué mensaje envía que haya sido convocada esta manifestación por los jóvenes? Esos jóvenes que resistieron esa cruel represión del régimen de Nicolás Maduro y que hoy vuelven a alzar su voz ya sin represión. Nickmer. Sí, la movilización en la que estuvimos el día de hoy en la Plaza del Rectorado de la Universidad Central de Venezuela y en lo interno de la universidad es el reflejo de la lucha que continúa en Venezuela, porque en Venezuela aún no hay democracia ni tampoco vivimos en transición, pero tenemos una bocanada de oxígeno que nos ha permitido que la estructura social del país nuevamente resurja en la iniciativa de la retoma de los espacios públicos para seguir luchando por lograr un Estado de Derecho y Justicia que realmente que se imponga el respeto a la Constitución y que se restauren los derechos y que podamos iniciar un proceso de transición. Conducido además por los jóvenes, es el símbolo perfecto de la esperanza. El hecho de que hoy, el Día de la Juventud, los estudiantes universitarios en todo el país, porque no solamente fue en la Universidad Central, entiendo que fueron aproximadamente 30 movilizaciones en todo el país, hayan sido protagonizadas por los estudiantes universitarios, es un indicio además importante de que aquellos jóvenes que no han vivido en democracia son los principales impulsores de restablecer y de poder volver a la democracia en el país para vivir una nueva democracia que restaure las condiciones republicanas en Venezuela. Así que sin duda alguna hoy fue un día extremadamente emocionante, que es un cúmulo de esfuerzos que se vienen haciendo desde antes del 3 de enero y que sin duda alguna después del 3 de enero esa bocanada de oxígeno además suma la posibilidad de la esperanza en el país en función del logro de esos objetivos tan anhelados. Bocanada de oxígeno, por supuesto, hoy que es muy distinta, porque ya no están esas fuerzas represoras del régimen en la calle. Los jóvenes hoy han vuelto a hablar en Venezuela a favor de esa democracia y de la libertad, sobre todo de todos los presos políticos en el país. Señora Rosa Orozco, 12 años ya han pasado de esa cruel oleada represiva dirigida por el régimen de Nicolás Maduro. El señor Maduro hoy está preso en Estados Unidos. En esa oleada de 2014, pues como recordamos, una de las víctimas fue su hija, Geraldine Moreno. Cada joven, por supuesto, cada joven muerto durante todas esas oleadas, distintas oleadas de represión del régimen de Maduro, es símbolo de esa lucha incansable por la libertad. ¿Qué significa, especialmente para usted, Rosa, lo que hoy ha sucedido en las calles de Venezuela? Bueno, mira, es algo impresionante como yo recordé el 12 de febrero del 2014. El día de hoy, y está parada al lado de ellos, pues me puse a llorar y dije, Dios, tienes que ayudarnos para que estos muchachos tengan su libertad y que vivan en un país democrático como lo han querido. Aquí lo hemos visto y lo hemos corroborado. Esto es el futuro de Venezuela, y el futuro de Venezuela lo que quiere es paz y libertad. Por esa razón, esos muchachos que están ahorita en la calle, es lo que nosotros tenemos que ayudarlos, evaluar todo lo que ellos pidan y estar presentes siempre con ellos, porque ese es el futuro de Venezuela. Y para mí lo más importante es ese futuro. Así que yo no te puedo describir la emoción que yo sentí y de sentir a mi hija al lado, que no la tuve, que la tengo en mi corazón y que yo sé que ella y todos estos muchachos del cielo nos están mirando y diciendo, ese es el camino que tenemos que seguir. Los muchachos como futuro de Venezuela.
de esa futura democracia tan anhelada y tan esperada y que por supuesto todos deseamos que llegue pronto y de manera definitiva, señora Rosa. Quiero integrar a esta hora del programa La Noche a uno de los protagonistas de la noticia, protagonistas de esta jornada, Miguel Ángel Suárez. Él es presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, uno de los organizadores de esta convocatoria. Gracias por estar aquí en el programa La Noche. Hola, muchísimas gracias por el espacio, súper valioso, y gracias por tener esta ventana también para la juventud venezolana. Miguel, ¿cuál es el balance que usted ya en esta noche nos puede entregar de esta jornada del 12 de febrero en Venezuela y lo que representa sobre todo? ¿Cuál es ese significado en este momento histórico para los venezolanos camino a la transición, camino en esta transición hacia la democracia? Mira, yo creo que el saldo es muy positivo, hay un balance positivo, se movilizó gran parte de la juventud en ancho y largo del territorio nacional en las principales ciudades de Venezuela, en el Zulia, Carabobo, Aragua, Yaracuy, Barquisimeto, Caracas, entre otras. En el caso de la Universidad Central estuvieron movilizadas entre 3.000 y 4.000 personas, quizás para no hacer cálculos tan grandes, porque hay una cantidad de gente importante que nos acompañaron a volver a las calles. El balance es positivo, fue un acto cívico por parte de la ciudadanía venezolana y esperemos seguir contando con los venezolanos y que se sumen a la agenda de la juventud. Miguel Ángel, en el inicio de nuestro programa, Nickmer Evans hacía énfasis en algo y es esta bocanada de oxígeno en la lucha por la democracia en Venezuela y por la libertad total de todos los presos políticos. A partir de este jueves, ¿qué puede venir de aquí en adelante con las diferentes organizaciones de estudiantes, con las universidades? ¿Cuál es el plan para que esta euforia, este entusiasmo que hoy se ha visto en las calles, pues se fortalezca y puedan también ustedes entrar como jóvenes, como estudiantes universitarios a este proceso de transición con propuestas, por supuesto, y con planes, porque lo que se viene es bastante complejo y es un desafío muy grande para la recuperación de Venezuela? Mira, sin duda es un escenario muy complejo, pero nosotros estamos convencidos, incluso fue uno de los mensajes que dimos hoy, los mensajes centrales: no hay transición política sin que se tengan en cuenta a los jóvenes dentro de la mesa de toma de decisiones. Creo que hay una generación con la que se tiene una deuda histórica y que nosotros estamos dispuestos a saldarla y a participar activamente para que se respete nuestra voz, para que no la vuelvan a silenciar más nunca, pero también para hacer las exigencias y conseguir las garantías que necesitamos como venezolanos. Garantías para que hacer política en Venezuela no sea un trabajo de alto riesgo, garantías para que puedan volver los exiliados, garantías del Consejo Nacional Electoral y la separación de los poderes públicos. En ese sentido, como bien tú lo dices, hay muchísimo trabajo que queda por delante y es conseguir la restitución de cada uno de esos derechos, para las garantías que te acabo de mencionar, que tanto se violaron en el pasado en Venezuela, sobre todo en los últimos 5 años. Nickmer, a partir de hoy será pues crucial esta participación de las juventudes en el proceso de transición a la democracia en Venezuela. Ya esta Venezuela no es la misma desde el 3 de enero, sin el señor Nicolás Maduro, dictador criminal que ya está respondiendo, está encerrado en una cárcel en Nueva York. Pero es importante que todas estas voces de la democracia, voces de la institucionalidad, pues comiencen a escucharse en este proceso de transición. Desde su óptica, ¿cuál cree que va a ser ese papel de los jóvenes, desde los centros universitarios, cuando ya arranque todo lo que se espera en el proceso de estabilización y recuperación que también se ha planteado, por supuesto, y que se está dirigiendo desde los Estados Unidos con las fuerzas democráticas venezolanas? Pero aprovechando para saludar a Rosa y a Miguel, que me acompañan en el panel, sin duda alguna que los jóvenes van a tener, no tengo ninguna duda en afirmarlo, el rol protagónico que se les debe, porque somos algunas generaciones que tenemos deudas con estas nuevas generaciones que no han vivido la democracia.
Y todos somos al final corresponsables en distinta proporcionalidad, pero todos somos corresponsables de no haber podido abonar realmente a el futuro democrático en el país como consecuencia de los errores que se han cometido. Por supuesto, del 99% versus el 1%, pero igual de los errores que se han cometido. Así que creo que la oportunidad para la redemocratización del país tiene que estar de la mano de la conducción de la juventud y de la mejor experiencia que pueda haber por parte de quienes han hecho todo el esfuerzo durante todo este tiempo para que vuelva la democracia en el país. Es un trabajo conjunto intergeneracional, pero por supuesto que la esperanza que tenemos en este momento está radicada exactamente en esa valoración que van a tener los jóvenes de la defensa de la democracia porque nunca la han vivido, y cuando al fin entren en ella, pues estoy seguro que no van a dejar que nadie se las arrebate. La manifestación por la democracia y la libertad convocada por los movimientos estudiantiles de Venezuela coincidió con un día considerado clave para el proyecto de ley de amnistía general anunciado por el régimen de Delcy Rodríguez. Hoy estaba en el orden del día el segundo y último debate, que ya había sido postergado el pasado martes. Sin embargo, la Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, solo aprobó hasta el artículo 6º de un total de 13 artículos y aplazó nuevamente la discusión para la próxima semana. El debate está trancado en el 7º punto, que contempla que estarán excluidos de la aplicación de la amnistía prevista en esta ley las personas procesadas o condenadas por la presunta o comprobada comisión de los siguientes delitos. Dice el texto: violaciones graves a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Constitución de Venezuela, homicidio intencional, tráfico de estupefacientes, sustancias psicotrópicas con pena mínima aplicable superior a 9 años de prisión, y delitos contra el patrimonio público. Varias voces dentro del Parlamento opositoras al régimen consideran que esto implica mantener la imposición de presentación ante la justicia y un señalamiento como culpables a las personas que están hoy judicializadas. En las reuniones que hemos hecho con familiares de las víctimas y con las víctimas y con muchos de quienes hoy son presos políticos y que son perseguidos de la justicia, tenemos un grave problema del sistema judicial, presidente. Mire, el artículo 2 de la Constitución, ojalá pudiéramos colocarlo aquí. El que dice: Venezuela se constituye en un Estado de Derecho y de Justicia que propugna como valores superiores la justicia, la libertad, la paz, etcétera, etcétera, etcétera. Ese artículo y el espíritu de ese artículo es lo que debe regir la ley de amnistía. Y aquí un punto clave: Jorge Rodríguez, el presidente de la ilegítima Asamblea Nacional y hermano de la jefa encargada del régimen, Delcy Rodríguez, prometió la semana pasada delante de familiares de presos políticos en la zona 7 de Caracas que a más tardar este viernes 13 de febrero sería aprobada la ley de amnistía y estarían libres todos los prisioneros. Un día antes, Jorge Rodríguez habló de perdón y afirmó que no le gustan los presos políticos. Recordemos. Pedimos perdón, porque, lo digo con claridad, a mí no me gustan los presos. Puede ser necesario por los códigos penales o por lo que sea, o por las realidades de la política y de la situación concreta de una sociedad. Hago otra inferencia más. A mí Chávez una vez me ofreció ser, imagínense, tamaño desaguisado, ser ministro del Interior. Y me dijo: mejor no, porque vas a soltar a todos los presos, comunes pues también incluidos. Comerciante. Nosotros esperamos que entre el martes que viene y a más tardar el viernes están todos sueltos.
Bueno, ahí está la supuesta voluntad del régimen de liberar a todos los presos políticos, las promesas de una aprobación de la ley de amnistía que se suponía debería darse esta misma semana. Bueno, ya se está acabando la semana, la Asamblea ha decidido, controlada por el régimen, ha decidido aplazar la discusión para que continúe la próxima semana. Seguimos esperando. Señora Rosa Orozco, usted como víctima directa del régimen de Nicolás Maduro, ¿qué espera de esta ley de amnistía? ¿Usted cómo está observando lo que se está discutiendo en este momento por parte de la Asamblea controlada por el régimen? ¿Qué esperar de esa ley de amnistía? Mira, yo soy muy clara. Tú quieres, o sea, cuando Jorge Rodríguez habla de perdón, no es hablar de perdón, actúa. Tienes que actuar. Si tú quieres soltar a los presos políticos, que una ley de amnistía es una ley que tiene muchas aristas y tiene mucho trabajo. Eso lo tiene que hacer un jurista, abogados, personas que sepan de lo que están hablando. Ninguna de estas personas que está ahorita hablando de la ley de amnistía sabe lo que está diciendo. Es importantísimo saber que tú estás revictimizando otra vez a la víctima con esta ley de amnistía. Tú quieres soltar a los presos, suéltalos, dale su boleta absolutoria, no de excarcelación, porque aquí lo que hay es excarcelados. Aquí seguimos igual. Las personas están totalmente coaccionadas para que no hablen, para que no digan, para que no tengan ningún tipo de opinión. Y seguimos con lo mismo de los presos políticos. ¿Tú quieres eso? ¿Quieres dar perdón? No lo digas de la boca para afuera. Actúa, ocúpate de eso y sal de este tema, porque ese es el problema que tenemos en Venezuela. Porque nosotros no podemos en este momento estar pensando en una ley de amnistía cuando siguen los presos y vas a seguir dilatándote, vas a seguir dándole pie a que se dilate más la cosa y los presos enfermos en las cárceles que no tienen ningún tipo de ayuda médica. Ese es el problema que tenemos. Ese es el problema que tenemos. Dilatando. ¿Dónde está esa voluntad política, esa supuesta voluntad política? El mismo Diosdado también lo ha dicho, es su ufana de decir el chavismo, esta aprobación depende del chavismo, somos mayoría en la asamblea. Bueno, ahí está la asamblea ilegítima, controlada mayoritariamente por el chavismo. ¿Qué pasa? Que no han dado el paso hacia esta ley de amnistía hoy esperada por todas las familias de los presos políticos que continúan en vigilia, en oración y exigiendo su libertad plena. Miguel Ángel, hoy también en este llamado de la movilización multitudinaria, tanto en Caracas como en otras 30 ciudades del país, pues uno de los mensajes, uno de esos pedidos, solicitudes muy directas al régimen es amnistía ya para todos los prisioneros políticos. Esperábamos alguna noticia hoy, esperábamos que se cumpliera lo que había dicho el señor Jorge Rodríguez con un plazo que dado por él mismo hasta este viernes 13 de febrero y bueno, no ha pasado, no ha sucedido esta aprobación. Como líder de los estudiantes, ¿cómo está viendo usted este proceso de discusión de la ley de amnistía? ¿Se está dilatando? ¿Qué está buscando el régimen mientras todavía mantiene más de 600 prisioneros políticos en las cárceles? ¿Qué decisión es la que falta? Mira, yo aquí acompaño un poco el planteamiento de la señora Rosa. Los presos políticos están presos por decisiones políticas y es una decisión de esta misma índole la que puede hacer que los escarcelen. Y con esto no queremos decir que estamos de acuerdo con las escarcelaciones. Hay que exigir una libertad plena, pero lo que sí tenemos claro es que no es necesaria la aprobación de la amnistía. Sin embargo, esta se tiene que aprobar de manera expedita como un primer paso a la reconciliación nacional y quizás para poder sonar un poco tanto daño que le han hecho a la sociedad venezolana, a la familia venezolana, al menos administrativamente, que se pueda saldar una deuda que existe con esas personas que nunca tuvieron que estar presas. En ese sentido,
A mí me preocupan varias cosas con la ley de amnistía. A los estudiantes nos preocupan varias cosas. Primera cosa, que la ley de amnistía se está manejando sobre causas puntuales, no sobre una amnistía general a las personas que fueron víctimas de la violencia política definida por la misma Delcy Rodríguez desde el 99 hasta la actualidad. En esta ley de amnistía tienen que entrar todos los casos de los presos políticos. Segundo, que existen una serie de leyes que tienen que ser derogadas dentro de la discusión de esa ley de amnistía, como lo son la ley Resorte, la ley Simón Bolívar, la ley contra el odio, entre otras. Esto para garantizar la no repetición de actos tan crueles como los que hemos visto hasta hoy en día. Y por último, que la ley de amnistía no sea una patente de corso para olvidar los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en Venezuela. El Día de la Juventud en Venezuela es un día para la memoria, para recordar a los mártires por la libertad, a los jóvenes que un día como hoy, hace 12 años, estaban en las calles gritando y exigiendo un cambio político en su país, exigiendo democracia. Y aunque su protesta era pacífica, el régimen de Nicolás Maduro respondió de una manera brutal y atroz. El 12 de febrero de 2014, el estudiante universitario Basil Alejandro da Costa, de 23 años, fue asesinado de un disparo en la cabeza, propinado por integrantes de las fuerzas represoras de la dictadura. El cobarde y mortal ataque ocurrió en la esquina Tracabordo, en la Candelaria, Distrito Capital. En ese mismo sitio, activistas, amigos, familiares de Alejandro honraron hoy su memoria con un nuevo llamado a la justicia y a la libertad en Venezuela. Recordamos además a Robert Redman, de 28 años, asesinado luego de asistir, de tratar de salvar la vida de su compañero y amigo Basil Alejandro. Fue acribillado ese mismo 12 de febrero de un tiro en la frente disparado desde una motocicleta en la avenida Francisco de Miranda en Caracas. Hoy aquí todo el equipo periodístico del programa La Noche también los recuerda a ellos. Hacemos memoria porque ellos son mártires también de toda esta lucha por la libertad de Venezuela. Y con ese llamado para que haya justicia en estos casos y en todos los casos de represión, vamos a una pausa comerciales y ya regresamos y les vamos a mostrar al regreso lo que ha dicho el señor Tarek William Saab, el fiscal del régimen, sobre la amnistía, y habla de perdón total como una contraparte, dice el perdón total para Nicolás Maduro y Cilia Flores. Ya regresamos.